Bienvenidos a Europea Media, soy Rubén Jiménez y venimos a hablar hoy sobre una leyenda de Hollywood que por desgracia nos dejó este pasado martes 16 de septiembre a la edad de 89 años. Estamos hablando de Robert Redford, gran actor, director y accionista por los derechos sociales y medioambientales. Para hablar de él tenemos a una invitada muy especial hoy. Tenemos con nosotros a Pilar Llévenes, directora en máster de producción creativa de Morena Films y Universidad Europea, coordinadora de titulación de comunicación audiovisual y profesora titular de cine de animación. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Pilar vamos a hablar hoy sobre la trayectoria y obra de este gran actor que marcó con sus películas a muchas generaciones. Robert Redford fue un gran actor, director y además reconocido activista por las causas medioambientales y sociales. ¿Cuál crees tú que ha sido la huella que este gran actor ha dejado en el cine estadounidense? Bueno, primero quería dar las gracias a ti y a todo el equipo que estáis aquí para hacer esta entrevista, que bueno, es más un coloquio entre amigos, ¿verdad? Y para Europea. Y nada, pues me siento encantada de poder hablar de Robert Redford, esa gran persona, ¿no? que como dices bien, ha muerto hace unos días. Y a ver, lo que me preguntas es, Robert Redford al final es de esos actores, ¿no? que el mundo de Hollywood necesita y que además ha sido parte no solo del mundo del cine hollywoodiense, sino del cine de todos, ¿no? Y además con ese componente que tenía de hombre tan maravilloso, tan guapo, pues era como al final alguien que teníamos en casa. Por eso nos ha hecho tanto daño, ¿no? Tanto dolor su muerte, porque a pesar de que lo teníamos un poco olvidado, ¿no? Porque bueno, pues ya por la edad y que no trabajaba, lo teníamos así un poquito apartado. Cuando pasan estas cosas nos llevamos ese gran impacto, ¿no? Y ahí hemos descubierto, ¿no? Por lo menos pues a nivel más popular, que era un hombre muy comprometido con los derechos sociales, muy comprometidos con el medio ambiente, muy comprometido con muchísimas causas, ¿no? Entonces esa figura se ha hecho aún más grande, ¿no? La figura de Robert Redford se nos hace no solo como ese gran actor que era, sino como esa gran persona bueno, pues que estamos descubriendo y que poco a poco descubriremos más a través de artículos, a través de imágenes, ¿no? Y lo decía el otro día Carlos Bollero en El País, ¿no? Como al final ponerle un eslogan, ¿no? a Robert Redford es difícil, pero al final es ese gran hombre, ¿no? que a partir de ahora muchos vamos a descubrir mucho más. Bueno, en su faceta como actor, Robert Redford lleva incontables películas a su espalda, pasando pues por 40 y tantas películas, me parece. Claro, pasando sí. por muchas décadas y llegando a hacer muchas categorías de películas. Claro, pasando por el cine de acción, e incluso películas de Marvel, porque en 2014 actuó en la película de Capitán América, El Soldado de Invierno. Sí, a ti que eres fan de Marvel y que te lo sabes Eso... todo. Y su última película fue en 2018 con The Old Man and the Gun. Eso fue es. la última película en la que ya decidió retirarse del mundo del cine. Eso es. Yo creo que al final nunca se retiran, ¿no? Porque siempre están ahí intentando hacer cosas, y no solo en la faceta de actor, sino en la faceta de productor, ¿no? y de director de festival. Pero sí es cierto, esas 40, me parece que son 41 películas que tiene, empieza, bueno, pues a una edad no absolutamente temprana, pero sí una edad ya madura como para empezar a hacer papeles interesantes. Y bueno, siempre ha ido además a la par de muchos compañeros de profesión, y se ha identificado mucho, pues como todo el mundo sabe, con Paul Newman, ¿no? Y luego con todas estas actrices tan fantásticas como Jane Fonda o como Meryl Streep, ¿no? Entonces es un actor absolutamente polifacético, que te hace un género, que te hace otro, y como tú bien dices, te puede hacer papeles hasta en películas de Marvel, ¿no? Y eso es lo que le hacía, lo que le ha hecho a él el ser una gran personalidad del cine, ¿no? Más allá de ser actor, porque ha interpretado papeles, pero al final de todos ellos, aunque los finales acabaran mal, siempre estás a favor de Robert Redford, ¿no? del actor, siempre estás a favor de los papeles que él ha hecho, porque es un hombre que le ves la cara, oye, impresionante, pero tienes que estar a favor, nunca puedes estar en contra de esos papeles que él hace, porque es un hombre que engancha, es un hombre que sabe interpretar, es un hombre que sabe estar y que sabe transmitirnos esos diferentes sentimientos, ¿no? A través de los géneros de los que tú hablabas. Bueno, como tú has dicho también, pues actuó mucho con Paul Newman en dos grandes películas, sobre todo de su trayectoria, como Dos hombres y un destino y El golpe.
estos dos actores también eran inseparables amigos y, como confirmó el pobre fallecido Robert Redford, la muerte de Paul Newman le marcó muchísimo. Claro. ¿Qué fue lo que principalmente se aportaron entre estos dos grandes actores? ¿Qué simbiosis se produjo entre ellos? Sí, bueno, lamentó muchísimo la muerte de Paul Newman porque, a pesar de que solo habían trabajado en esas dos películas, querían trabajar en una tercera. El mundo de Hollywood estaba obsesionado con volverlos a juntar, ¿no?, en alguna de las películas, pero bueno, no coincidió. Había algo más que una amistad, ¿no? Ellos se engancharon enseguida en esas dos películas siendo amigos, pero había algo más, había un compromiso, había bueno, pues unos lazos importantes de dos actores que llevaban algo por delante, que era el ser absolutamente hermosos, ¿no?, absolutamente guapos, en dos facetas muy diferentes. Siempre, vosotros sois muy jóvenes, pero en nuestras generaciones siempre está la eterna pregunta de quién eres, de Paul Newman o de Robert Redford, ¿no? Es muy difícil elegir entre papá y mamá, ¿no? Pero esa pregunta, bueno, ha estado muchísimos años y yo creo que ahora ha vuelto con la muerte pues un poco a salir, ¿no? Pero era eso, lo que tú dices, una simbiosis que al final eran dos actores muy diferentes, dos personas muy diferentes, no tenían nada que ver, bueno, pues ni en lo familiar ni en la manera de actuar, pero sí eran dos personas que llenaban la pantalla y dos personas que se comían absolutamente el Hollywood de la época, ¿no? De todas las épocas, porque desde el año 69, 70 hasta ahora, hasta hace pues prácticamente 10, 12 años, han hecho los dos papeles absolutamente brillantes, ¿no?, y muy recordados. Pero por eso, ¿no?, porque son papeles que no todas son grandes películas, pero papeles que ellos saben representar por esa cantidad de vidas que lleva un actor, un buen actor, y que sabe representarlas, ¿no? Pero sí había eran un tándem, bueno, pues como el tándem del Golpe o como el tándem de Dos hombres y un destino, ¿no?, que parece que te lo estaban llevando a la vida real, ¿no? Esa simpatía, esa diversión, esas sonrisas, ese buen rollo, ¿no?, que dan las películas de Robert Redford. Aunque hiciera papeles de malo, siempre al final acababas aliado con él. Bueno, también has mencionado antes que llegó a actuar con Meryl Streep, la actriz con la que trabajó en la película de Memorias de África. Qué preciosa es esa película. ¿Cómo evalúas el papel que tiene Robert Redford en esa película, aunque su personaje se va construyendo a través del propio personaje que interpreta Meryl Streep? Yo creo que es un personaje que es de esos dulces que los directores le dan a los actores, ¿no? Yo creo que es un personaje que él es Memorias de África, ¿no? Que él al final, junto a Meryl Streep, constituyen lo que va a ser un icono del cine, porque al final no es una película, es maravillosa, es una película dulce pero preciosa, amarga en algunos momentos, pero es ese regalo que te hacen los directores, ese regalo que te hace la vida y que bueno, pues sin ser una película especialmente grande, la convierten en una película muy recordada. Si preguntamos, ¿no?, a cualquiera, yo creo que al final, dime una película de Robert Redford, yo creo que aparece El Golpe y Memorias de África, ¿no? Sin ser exactamente las dos mejores Sobre películas, todo por parte ¿no?, de mi madre, la tiene en casa. ¿Sí? Como 3 veces en disco. Sí, madre mía, o sea, la tiene como vosotros teníais Cars, ¿no?, rayada. Sí. Muy bien, pues sí, es que son películas icónicas, pero es un personaje misterioso, y ese misterio es el misterio que llevaba también en la vida personal un señor como Robert Redford, que se había estado casi 5 veces casado, ¿no? Bueno, casi, porque no había... 3 en total, y la cantidad de mujeres que habían pasado por su vida, pero es que es inevitable que un hombre así tenga tantísimos fans. Es que estaba considerado uno de los sex symbols de la época, junto con Paul Newman. Además eso es fantástico, porque fuera del cine también se puede hablar mucho de lo que ha sido, por ejemplo, Paul Newman con la moda, ¿no? Como cuando nadie llevaba esos petos vaqueros tan maravillosos, los llevaba él, era tendencia, o sea, eran dos hitmen de
de la época, que eran dos influencers brutales, ¿no? Cada cosa que ellos sacaban, cada cosa que se ponían. Yo me acuerdo en la película Todos los hombres del presidente, ¿no? Cuando él llevaba en el Washington Post esa chaqueta de ante marrón muy característica del socialismo, de las épocas del socialismo en las buenas, y la gente quería esas chaquetas, ¿no? Entonces creaban moda, creaban pues lo que le pasaba a Audrey Hepburn, ¿no? Sacaba unas manoletinas y todo el mundo quería las manoletinas. Eran gente especial, son gente especial que bueno, que deberían tener una prórroga, ¿no? A la hora de irse. Bueno, Robert Redford no solamente se dedicó a actuar, también pues hizo teatro en sus inicios, sobre todo en Broadway, que fue donde se dio a conocer como tal. Pero hay una faceta que es muy poco conocida de este señor también, bueno, poco conocida en comparación con su carrera como actor, y es su carrera como director. Y vamos a hablar ahora de eso porque él era muy defensor del cine independiente. Y estrenó una película llamada Ordinary People que, si no recuerdo mal, ganó 4 Oscars en 1980, incluyendo el de Mejor Dirección. ¿Recuerdas bien? ¿Qué impacto tuvo esa película? O sea, ¿cuál fue el impacto que marcó esa película para el auge del cine independiente que él defendía? Como bien dices, él empieza en el teatro, además empieza con una de las versiones que luego hará en cine con Paul Newman, ¿no? que es esa primera película que hacen juntos, ¿no? y primero la hace en teatro. Entonces, claro, aparece este señor rubio pelirrojo en escena teatral y los directores se quedan absolutamente absortos porque sabe, ¿no? sabe actuar. Y entonces ahí es cuando yo creo que él al final, por supuesto sigue haciendo papeles de actor, pero cuando él ahí engancha, ¿no? con esa carrera de dirección que es brillante. O sea, yo creo que si se le conoce bien la obra, yo conozco muy bien la obra de Robert Redford, te das cuenta que todos estos actores que al final luego se convierten en directores, no es en todos los casos evidentemente, pero sí saben lo que están haciendo, porque saben perfectamente en cuerpo y alma cómo hay que actuar, y también saben cómo dirigir actores y saben lo que quieren detrás de la cámara. Y la película de la que hablas, Gente Corriente, no es que solo suponga esos Oscar y ese paso, ¿no? a la dirección, sino que supone un golpe en la mesa en un momento en el que Hollywood también, el tema de directores, actores, tampoco llevaba del todo muy bien, ¿no? Y entonces abre paso a muchos otros directores. Pero sobre todo abre paso al querer producir cine independiente, al querer hacer con el Festival de Sundance esa oportunidad para muchos jóvenes. Tú ten en cuenta que abre las puertas, por ejemplo, a Tarantino, ¿no? Y a Clint Eastwood también. Claro, exactamente, y eso que de Clint Eastwood ya hablaremos luego también, ¿no? Pero abre las puertas a proyectos que en ningún momento se pensaría poner en otros festivales o en otros circuitos, como el proyecto de La Bruja de Blair o como las pelis de Tarantino, ¿no? Entonces, claro, va más allá del cine, o sea, es que está haciendo esa labor que es el cine de producción, distribución y exhibición, y él al final saca toda esta faceta. Entonces, como director a mí me parece brillante, me parece que sigue unos pasos de una dirección, de un ejercicio muy bueno de dirección, sobre todo en esa película, ¿no? Sobre todo, bueno, y que Hollywood, ¿no? Tampoco me quiero hacer muy pesada, ¿no? en la conversación, pero Hollywood tampoco es que apueste al principio por él, ¿no? Y al final, bueno, pues la savia que tiene no solo sale en esta película, sino en otras muchas. A nivel personal tuyo, como nuestra experta en cine hoy presente, si tuvieras que resumir el legado que ha dejado este gran actor como es Robert Redford, bueno, que no es como es él directamente, sí. ¿Qué frase utilizarías para describirlo? Bueno, yo soy para las frases horrible porque cada vez que me dicen haz una frase sin titular, yo no lo hago bien porque no soy de esa faceta tan periodística, pero sí que es, no sé, por decirte una frase, yo creo que es el actor, director y productor. Yo creo que con esas 3 palabras, ¿no? se queda un poco enmarcado la figura de Redford, ¿no? Y en el plano personal, pues un hombre que yo creo que lo lleva en la cara, un hombre bueno, un hombre bueno. Saliéndonos un poquito de Robert Redford, tú como máster en cine, sí, bueno, como directora del máster de producción,
Estamos en las puertas, aquí en la universidad, estamos a las puertas del tercer año. Del Sí, tercer sí, año sí. ya de este Sí. máster y de estas titulaciones. Sí, Rubén, estamos ya, vamos a comenzar esa tercera edición del Máster de Producción Creativa de Ficción y Documentales aquí en la universidad y en la sede de Morena Films. Es un máster, bueno, pues para aprender, es un máster para de verdad iniciarse en esa carrera de la producción audiovisual que mucha gente quiere hacer, ¿no? Y claro, al ser un máster integral con otros, con todos esos mimbres, ¿no?, que tiene el cine, pues aumentamos las posibilidades, ¿no?, para que el productor creativo, el productor integrado que quiere la industria, sea un productor completo que sepa tanto de dirección de actores como de sonido, como de montaje, como de producción ejecutiva, es decir, todas las facetas que rodea el cine, exclusivamente de producción, pero también rodeado de todas esas, bueno, pues de esas partes técnicas, ¿no?, que es el cine, ¿no? Y bueno, pues se aprende esta psicología del cine, o sea, que es muy necesario también al alumno ayudarle, ¿no?, a comprender ciertos textos audiovisuales o ciertos textos de análisis para convertirse realmente en ese productor de referencia que es diferente al productor de hace muchos años, ¿no?, que se basaba en ciertas facetas solamente. Entonces, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no?, ese gran descubridor, ¿no?, de Robert Redford, ¿no?, que no hemos citado directores, pero por ejemplo Pollack o J. Pakula o todos esos directores que le han llevado por el buen camino, pues lo mismo, ¿no? También hay que aprender en la producción esa faceta de dirección. Entonces, el máster que comenzará el 27 de octubre y que, como digo, es la tercera edición ya, está ahí absolutamente vivo para todo el mundo que quiera realizar estos estudios y os invitamos a la Universidad Europea y a la sede de Morena Films en Madrid, que sabéis que es la productora más importante internacional que hay ahora mismo, así que aquí estamos para vosotros.